elementos neumáticos, ahora también, no sé si en la parte de programación, PLCs, actuadores eléctricos, smart sensors, sensores inteligentes, ya la pirámide de automatización también ya ha variado mucho, ya no estamos en donde la cúspide de la pirámide de automatización era el sistema SCADA, sino que tenemos los ERP o los sistemas MES, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, este enfoque que les mostramos en esta presentación tiene que ver mucho con la parte industrial producción. ¿Sí? Eso para que nos podamos un poco enmarcar en eso, porque se vienen muchas presentaciones, yo estaba viendo la agenda, y viene desde el enfoque logístico, viene desde el enfoque administrativo, desde el enfoque productivo, extractivo, ¿sí? Entonces tiene muchas aristas lo que es la cuarta revolución industrial o la digitalización. Así que hoy nos acompañamos con este tema. Primero, la agenda vamos a dividirla en 3 puntos. Sé que tenemos por ahí unos 40-45 minutos, así que el primer punto que vamos a abordar va a ser un tema de introducción, los primeros 5 minutos, para más o menos conceptualizarnos y ponernos en el contexto de la presentación. Luego veremos puntualmente lo que hemos venido a tratar o a compartir, que es las herramientas de Industry 4.0 o las herramientas de Industria 4.0. Y finalmente una pequeña salida, vamos a decir así, de la presentación comentando algunos elementos que han impactado en Latinoamérica o algunos comentarios del impacto de esta digitalización, que hay muchos, ¿sí? Alrededor de este tema de 4.0. ¿Sí? Entonces, empecemos. Un repaso muy rápido de lo que respecta a lo que es digitalización para nosotros es este slide donde tenemos 4 etapas de lo que es Industria 4.0. ¿Sí? Básicamente, el nombre de Industria 4.0, ya para comentarles, digamos, está bastante manejado, bastante utilizado, y básicamente se acuñó en Alemania porque vendría a ser la cuarta revolución industrial. Bueno, y por el tema de los software, los programas, ahí se le colocan 4.0 y tiene esta etiqueta, vamos a decir así. Pero en realidad, como yo escuché, por ejemplo, en la presentación que daban en el intermedio, comentarios de un doctor que participaba en un programa de Link Health, en realidad lo que es Industria 4.0, si bien está así es el estadio en el cual estamos en muchas partes del mundo, en la parte industrial, y en la cual se sigue trabajando y se sigue evolucionando alrededor. Tiene muchos componentes tecnológicamente hablando que ya no son novedad, que vienen mucho tiempo atrás trabajándose, que vienen mucho tiempo atrás utilizándose, y básicamente se han acuñado y se han aplicado a la parte industrial, ¿sí? Estos elementos son básicamente la parte de robótica, programación, la parte de gestión logística, y todo esto se ha unido, ¿sí? Para poder complementarse con las tecnologías de la información, con la parte de comunicación, el almacenamiento de información en Internet. Entonces, todas esas herramientas que estaban por un momento por fuera del marco industrial se han sumado a la parte industrial, y es así como hemos dado un paso más en este sector. ¿Sí? Entonces, no siempre ha habido la revolución industrial, no siempre ha tenido las mismas características, como por ejemplo en esta presentación se muestra. Hemos tenido en la primera revolución industrial la parte de mecanización, el uso de vapor para poder mover máquinas, etc., inventos o tecnologías de corte técnico. Y de ahí cuando se organizaron la producción en masa, básicamente hubieron inventos tecnológicos importantes, pero esto tuvo un enfoque más de corte organizacional. La tercera revolución industrial, también con la parte de la robótica y los sistemas, los autómatas básicamente programables, o los sistemas eléctricos programables, básicamente nos dieron también un nuevo salto donde la preponderancia o donde la mayor importancia estaba en el corte técnico. Y actualmente la cuarta revolución industrial, tiene un corte más organizacional debido a que las tecnologías ya estaban presentes, pero se han ido reorganizando, se han ido ajustando para darle utilidad, pues, a estas nuevas funcionalidades en la parte industrial. ¿Sí? El Internet viene jugando un papel muy importante en este aspecto, llamado de IoT o Internet de las Cosas o Internet of Things,
básicamente porque se agrega el uso de muchos servicios. El Internet viene a ser la plataforma la cual sirve como para prestar servicios a distintos aspectos de las operaciones industriales, en el tema de healthcare o del cuidado de salud, en el tema eléctrico, en el tema de movilidad, en el tema de construcción, en el tema industrial, que es el que propiamente vamos a hablar nosotros, en el tema de redes inteligentes. ¿Sí? Todos estos tienen componentes importantes que, digamos, se van sumando, se van agregando a lo que nosotros tenemos y básicamente el usar este servicio de Internet permite compartir información y permite potencializar. ¿Sí? Vamos a decir que potencia básicamente lo que ya se viene utilizando. ¿Tiene sus riesgos? Claro que sí, porque ya vamos a ver más adelante que hay unos aspectos de seguridad importantes que debemos cubrir. Y, por supuesto, cuando nosotros, por ejemplo, instalamos una nueva aplicación o descargamos algún tema adicional ahí en el teléfono, básicamente estamos indirectamente o directamente autorizando el uso o compartiendo nuestra data. Entonces, ya, la data o la información adquiere un nuevo valor en la forma en la estructura de mercado, en los modelos de negocio actuales. Entonces, el Internet juega un rol muy importante. Tan importante es este rol y tanto se ha combinado con las tecnologías que actualmente utilizamos, que en verdad sí ha habido cambios significativos. Vamos a decir que si teníamos un proveedor o un productor de bicicletas en el año 80, 90, ¿sí? Y podía crear distintas variantes, distintos tipos o distintos elementos de bicicletas, no son tantos como la versatilidad que podemos tener actualmente con los fabricantes y con las tecnologías que en este momento se encuentran. ¿Y por qué existen tantos modelos de bicicletas o por qué existen tantos modelos o tipos de productos para un mismo fabricante o para una misma línea de productos? Es que el mercado actualmente exige un nivel de personalización del producto. Entonces, al haber esta exigencia de un cliente, al haber exigencia de un consumidor por la personalización, esto también ha jalado, eso también ha condicionado, digamos, que existe este impulso, ha motivado que las empresas, las fábricas, tengan cierto nivel de flexibilización para poder operar, para poder trabajar, para poder producir nuevos productos. Imagínense, Luis, pues, ustedes. Luis, buenos días. Disculpa, parece que se está mezclando con el audio de tu otra conexión. No sé si alguno de los dos lo puede silenciar. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? ¿O se me escucha doble? Sí, sí se escucha bien, solo que a veces se mezcla un poquito el audio. En todo caso, continuemos, esperemos que se haya resuelto ya. Ah, ya, perdón. Entonces, bueno, continuamos. Eh, bueno, les decía, ¿no? Básicamente, pensemos que ahora un cliente o una empresa necesita producir, o nosotros como usuarios, queremos un computador que tenga tal pantalla, que tenga el teclado en español, o que lo tenga en inglés, o que tenga tal capacidad de memoria, o un producto que tenga, por ejemplo, un serigrafiado especial con nuestro nombre en la parte posterior de la pantalla. Ese nivel de personalización actualmente solamente se permite, ¿sí? O bueno, es posible si es que la industria que lo puede producir tiene las unidades de producción flexibles, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo ya no me concentro en la producción en masa únicamente, sino que hay ahora otro concepto llamado lote único, ¿sí? Este lote único nos permite tener ese nivel de personalización. Un segundito. Ya. Entonces, las fábricas se tienen que adaptar a esta personalización. Imagínense tener que esperar que haya otra
otras 1000 personas que quieran el producto con las mismas características para decir que vamos a producir en masa un lote de 1000 unidades para que recién llegue el producto que necesitamos. Entonces, la necesidad de que se produzcan lotes pequeños, el batch 1, el batch 1, el lote 1, ¿sí? También es una característica de lo que es la industrialización, digamos, en este contexto. Así pues, un ejemplo, digamos, basado en lo que como Festo hacemos, quizás no les es muy familiar, pero les presento al cilindro neumático. Este cilindro neumático es de una serie llamada DSBC, que cumple cierto estándar, y es parte de una gran serie de elementos. Pero, ¿qué características tienen nuestros clientes en la industria? Pues, ¿qué necesidades nosotros como Festo, por ejemplo, estamos satisfaciendo gracias a la industria 4.0? Que no lo podríamos hacer de otra forma. Este cilindro neumático, que tiene muchas aplicaciones o se aplica con muchos tipos muchos sectores industriales, tiene 5 diámetros diferentes, por ejemplo, para poder fabricarse, entre los 32 y 80 milímetros. Tiene 41 funciones neumáticas configurables que le permiten al cilindro, pues, trabajar como un cilindro de simple efecto, de doble efecto, con amortiguación a la salida, con amortiguación a la entrada, amortiguación doble, siga amortiguación, entre otras funcionalidades. Tiene una carrera, o sea, la longitud de trabajo, que puede variar entre 1 milímetro a 2800 milímetros, ¿sí? Tiene una extensión de rosca, que básicamente es lo que se le llama la tapa, ¿sí? También para poder escogerse. Solamente con estas opciones, ¿sí? Con estas configuraciones, tenemos un rango de producto de 195.000 combinaciones aproximadamente, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de satisfacer las necesidades de clientes en este rango de posibilidades. Ahora, si existe una posibilidad nueva, única, también se pudiese hacer. Ya pasa a una etapa de ingeniería, pero estamos digamos que estamos menos amarrados a estrictos estándares o a estrictos tipos de unidades y demás, y tenemos la capacidad de llegar a un mayor mercado, que eso es lo que se busca. La idea es que no solamente nos modernicemos por modernizar, sino que esto nos permita, pues, obtener a nosotros ventajas competitivas en el mercado y ofrecer sobre todo la misma calidad para los productos que ofrecemos a todos nuestros clientes. Entonces, este es un poco el ejemplo de cómo la flexibilización nos ayuda. Claro que está también la parte de robótica con los que son los robots colaborativos. KUKA, que es un fabricante de robots bastante conocido a nivel industrial, trabaja con nosotros mucho tiempo. Nosotros tenemos soluciones en las cuales incluimos sus productos y pues dentro de esas soluciones la parte de robótica colaborativa permite justamente eh, entrar en un espacio, ¿sí? O eliminar casi que una condición que anteriormente se tenía, que es que cada robot o cada autómata robot tenía que tener, ¿sí?, un espacio definido de trabajo en el cual no se podía ingresar, no se podía tratar, ¿sí? Han ocurrido accidentes industriales en distintas empresas de categoría internacional, ¿sí?, por justamente ciertos problemas con robots o con personas que han entrado en el espacio de trabajo de robot y lamentablemente el robot no tiene ojos, por decirlo de una manera, y ha terminado creando un perjuicio a las personas. Entonces, la novedad de robot colaborativo justamente entra en este punto. Entra en que tanto el operador o la persona que trabaja con el robot puedan entrar en un mismo espacio y esto permite que la persona pueda tomar ventaja de lo que el robot le permite, que le puede dar fuerza adicional, le permite solucionar temas de ergonomía, le permite responder mejor ante ciertas soluciones y le permite ser más eficiente en algunas tareas que son repetitivas, ¿sí? Entonces, esto para nosotros es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque ha sido también un salto muy importante en lo que vendría a ser la automatización, incluyendo la industria 4.0, ¿sí? Bueno, esto es un poco la introducción. Vamos a tocar las herramientas básicamente o algunos elementos rápidamente de lo que hemos venido a conversar, ¿sí? Los core elements o los elementos centrales de industria 4.0. Uno de ellos es la realidad aumentada, ¿sí?
Básicamente la realidad aumentada para nosotros significa superponer elementos virtuales, elementos que no existen en la realidad convencional, sobre la realidad que tenemos. Básicamente esto es tener la asistencia de un sistema de manera visual, un sistema computarizado de manera visual o a través de la para poder apoyarse en la traducción de textos, para poder apoyarse en identificar elementos en un panel eléctrico o en un panel de control y recibir asistencia remota desde otro punto, ¿sí? Entonces, todos estos elementos han sido utilizados en la parte industrial, vienen siendo utilizados en la parte educativa, se están agregando cada vez más y más en distintos campos y su aplicación en la parte industrial, pues de verdad que sí está generando muchas ventajas. Unas de ellas son los costos de reducción de los costos de mantenimiento, porque imagínense tener la opción de evitar, ¿sí?, que una persona viaje, no sé, que el fabricante de la máquina viaje muchos kilómetros, que viaje 2, 3 días de viaje y todos los costos que implica que se quede, digamos, los días que va a hacer de mantenimiento y te pueda brindar el soporte de una manera efectiva desde su ubicación. Entonces, la inversión sería el tema de las gafas, el software y todo este tema, pero ganamos porque en la parte operativa, en la parte de operación, existen las tareas de mantenimiento y eso es lo que es el día a día básicamente, o eso es lo que más se repite. Entonces, vale la pena invertir en este tipo de soluciones. Algunos ejemplos, por ejemplo, unos ejemplos en la parte educativa, estas aplicaciones como GeoGebra, GeoGebra 3D, donde se puede hacer modelos tridimensionales de los elementos, de las figuras geométricas, de los sólidos, de los poliedros. Entonces, imaginen, a veces conceptualizar, yo hablaba hace unos días con la familia y hablábamos del tema, por ejemplo, de cómo era posible que ciertas personas a veces nos cuesta un poquito conceptualizar los elementos 3D en la mente, ¿no? Entonces, el tener la opción de poder visualizarlo con la ayuda de una herramienta que permita superponerlo en la realidad sobre la mesa donde uno está, sería genial. Y de hecho esta aplicación existe, ustedes la pueden descargar, la pueden buscar en estos momentos en su celular y pueden descargarla y tener la experiencia de poder ingresar la ecuación de una fórmula determinada y poner esto. Entonces, superponer estos elementos sobre una realidad es parte de. Entonces, eso es realidad aumentada. En la parte comercial, industrial, por ejemplo, podemos llevar hacia nuestros clientes nosotros librerías de elementos en 3D que hemos pasado de realidad virtual para que justamente podamos conectar mucho mejor y poder explicar mucho mejor las características y bondades de ciertos productos, ¿no? Entonces, este software Cadenas Part que trabaja con Solid Edge, por ejemplo, sí nos da estos beneficios y podemos utilizar también la realidad aumentada para este principio. Otro elemento, monitoreo de condición. Básicamente, el monitoreo de condición es una de las herramientas que nos ha permitido a nosotros mejorar o darnos la oportunidad de mejorar lo que es las tareas de mantenimiento. Si hablamos antes quizás de mantenimiento preventivo, ¿sí?, o mantenimiento correctivo, que es el que llega cuando es un poco tarde, ¿sí? Entonces, ahora hablamos de que podemos establecer a través de mediciones, a través de lecturas constantes del funcionamiento de nuestras máquinas, podemos de alguna manera anticiparnos a cuál va a ser la posible fecha o a cuál va a ser el posible problema que se vaya a acentuar en la máquina, ¿sí? Por ejemplo, está el análisis vibracional, análisis térmico, ¿sí?, donde a través de estas lecturas podemos definir si una máquina está funcionando fuera de sus parámetros normales. Esto que nos permite a nosotros, nos permite adelantarnos a una tarea de mantenimiento, reducir costos de parada de máquina, lo cual se traduce en costos, en reducción de costos por tener toda una línea de producción parada, ¿no? Entonces, o conseguir el repuesto a tiempo. Esto, por ejemplo, imagínense en los camiones mineros, ¿sí?, donde se tienen muchos elementos que ahora tienen estos tipos de sensores, se puede monitorear y el sistema
te indica, ¿no? Que la temperatura del motor o de la unidad hidráulica de la máquina está por fuera de los valores normales y que eso necesita un chequeo, una revisión. Eso te permite adelantar la compra del repuesto o prever y planificar mejor lo que vendría a ser tu planificación de mantenimiento. Entonces, estos elementos, nuevamente, lo estamos llevando a la parte industrial, pero el monitoreo de condición, imagínense, por ejemplo, veía hace poco que también había una empresa, por ejemplo, que en el tema de salud te colocaba un chip donde constantemente estaba midiendo el nivel de glucosa en la sangre, ¿no? Y eso permitía, pues, constantemente monitorear durante el día, dependiendo de tus hábitos de consumo y demás, si es que estabas haciendo bien, si es que la dieta que te había dado el nutricionista o las recomendaciones del endocrino eran las correctas. Entonces, digamos, pero ese es en el aspecto de salud, ¿no? Nuevamente nos centramos en el aspecto industrial, tiene sus propias aplicaciones. Si vamos a hablar de otro de los elementos importantísimos aquí, es el Big Data. Y el Big Data, tal como su nombre lo indica, es el hecho de que tenemos un gran volumen de información que a raíz de que estamos monitoreando, a raíz de que estamos constantemente evaluando las máquinas, estamos analizando cómo está la producción, toda esa información va a parar a algún lugar, ¿sí? Entonces, esta información sube normalmente o uno la tiene en los servidores locales o en los computadores locales o la almacena en la nube para poder compartirla con otras unidades de producción en el mundo, si es que la industria tiene pues distintas fábricas alrededor del mundo y pueda servir para tomar decisiones. Entonces, hablamos que la Big Data, primero, pues el tema es bastante amplio, pero uno de los conceptos es, por ejemplo, qué tanto volumen de información voy a manejar y para empezar, ¿puedo tomar decisiones inteligentes con esta información? Sí, pero siempre y cuando la información que haya recabado, primero la procese, la filtre, me quede con la información relevante, de utilidad, y en base a ella pueda tomar una decisión. Se habla de las empresas, de que las compañías cada vez son más data driven, que son cada vez más, la toma de decisiones más está en función a la data, a la información que van capturando, ¿sí? Pero imagínense, tomar una decisión en base a data que es inútil, que no sirve, que es corrupta, que es data basura, por decirlo de una manera, las decisiones que van a resultar de esa data también van a ser posiblemente no muy buenas decisiones. Entonces, también hay que saber qué se está midiendo para que en base a eso se vaya a tomar adecuadamente la decisión. En la industria, entonces, tiene que ver como, por ejemplo, yo voy a tomar la decisión de vibración de una máquina, pero el sensor de vibración no lo puedo colocar donde sea, tengo que colocarlo en un punto donde me vaya a dar información para mí relevante. Igual, voy a medir temperatura o monitorear la temperatura, pero tengo que medirla donde la información vaya a ser relevante para mí, ¿sí? No solamente por tener el sensor o por tener el elemento, ya estoy en la industria 4.0. Entonces, las personas, los profesionales que trabajan o trabajamos en estas áreas, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que mejorar nuestras aptitudes para conocerle la tecnología y justamente ser los tomadores de decisiones en estos conceptos. Un ejemplo más de corte comercial quizás es la cantidad de información que se puede tener en la nube con distintas gamas de productos. Solo hablando de un tipo de vehículo, por ejemplo, de esta compañía BMW, y solamente de dos series de autos SUV o que sea un automóvil, tenemos una gran variedad de datos. Y para cada uno de esos datos tenemos colores, tenemos tamaño de aro de rines, tenemos tipos de asiento, tenemos si es full equipo, es decir, hay mucha información que ya está disponible en Internet para justamente tomar estas decisiones, ¿no? Y las compañías, cada vez que uno navega, cada vez que uno busca información, también están mirando esta información para que nosotros, digamos, para poder plantear mejores estrategias o campañas de marketing, etc. Entonces, todo el tema de Big Data va por ese lado. El cloud computing, básicamente, es el hecho de que
esta Big Data ya no quede solamente de manera local, sino que de alguna manera se utilice o se utilice las infraestructuras de TI para poder prestar servicios, ¿sí?, que tengan que ver con el manejo de esta data, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para nosotros en la parte industrial, tiene mucho que ver aquí los sistemas MES, que ya vamos a tocar un poco más adelante, pero básicamente donde el MES es la interfaz entre la planta de producción y los sistemas ERP y hacia afuera con los clientes, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros al ingresar a la página de HP buscamos un producto, configuramos una máquina, y pedimos y eso empieza a producirse? No es que directamente estemos hablando con la máquina o con la primera máquina que inicia todo este proceso. Tengan en cuenta que esto de acá es un pedido, ese pedido tiene que ir a un sistema, se tiene que validar seguramente si hizo o no el pago, el adelanto, o lo que fuese. Y una vez se tenga ese pedido configurado, confirmado, la configuración de ese pedido tiene que bajar a otro nivel donde recién la producción lo va a entender, ¿sí? Entonces, esa interfaz entre la generación del pedido y la producción de ese pedido, digamos que es el MES, ¿sí? Entonces, los sistemas ERP y MES tienen mucho que ver en esa parte. El cloud computing vendría a ser, digamos, todos los servicios que se prestan para poder lograr estas interfaces entre distintos servicios. Claro que nos representa el cloud computing, nos representa mucho riesgo en algunos casos, o hay riesgos en todo caso, ¿sí? Porque el hacer operaciones en la nube, que es el cloud computing, significa que estamos trabajando con información o elevando información nuestra hacia un lugar donde, entre comillas, todos tienen acceso. Entonces, cómo mantenemos el tema de confidencialidad, cómo manejamos el tema de que esa información, si está en algún servidor, porque tiene que estar en algún lugar, siempre esté disponible para mí, ¿sí? Que yo soy el usuario. ¿Cómo me aseguro de que no se va a corromper esa data, de que alguien pueda vulnerar esa data, o que no se va a perder ninguna información de esa data? Entonces, la seguridad de los datos tiene que ver justamente con todo ese manejo, tanto con los problemas que se puedan presentar del exterior hacia los datos, es decir, puede haber una intromisión, un robo de datos, un perjuicio con esa información, o como los que se puedan prestar internamente, ¿sí? Que haya redundancia en la información, por ejemplo, que los sistemas sean más seguros para el almacenamiento, que no, por decir algo súper sencillo, que cuando se vaya la luz no se pierda la información. Digamos, es algo un poco ya muy abajo, pero es decir, todo lo que tenga que ver con esa seguridad también es importante tenerlo en cuenta. Pero las comunicaciones de fábrica a fábrica, de planta a planta, las comunicaciones vía VPN, donde toda una infraestructura de red está virtualmente montada, también tiene que ver con la seguridad de los datos. Entonces, es un aspecto muy importante como elemento central en Industria 4.0. Los sistemas de ejecución de la manufactura, lo que les comentábamos hace un momento, el MES. Básicamente, la pirámide de la automatización anteriormente, yo cuando estudiaba, yo soy electrónico de formación, teníamos en la automatización todo lo que estaba en planta, todo el fierro, todos los elementos como sensores, como los actuadores, los motores, si había una faja, si había un robot, si había algún elemento físicamente montado, todo eso era la base de la pirámide, la planta. Luego estaban los elementos que capturaban esa información y que los controlaban. Luego estaban los sistemas que controlaban de manera central, y la supervisión y el control, que es el SCADA, estaba muy por arriba. Si ven ahora esta pirámide, que también ya no vamos a decir que es tan pirámide actualmente, ahora es más como la mejor representación en realidad sería una dispersión de puntos. Pero bueno, vamos a guiarnos un poco en la pirámide. Tenemos los sistemas de gestión o de operación de la manufactura, que son los MES, donde básicamente lo que buscamos aquí es planificar la producción, ¿sí? O los recursos de la planta para poder producir. Entonces, estos hacen interfaz entre los ERP, que son más a nivel de alta gestión, por decirlo así, con los sistemas operativos o los sistemas de planta. ¿Sí? Básicamente aquí podemos
planificar la producción, controlar la producción, ver disponibilidad de máquinas, ver la disponibilidad de recursos, medir parámetros de producción, de las máquinas, de rendimiento, etc. ¿Sí? No nos enfocamos ya aquí en el sensor, si está activo o no está activo. Prodúceme tantas partes, tantas piezas de este producto con estas características, lánzalo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un poco los sistemas MES. Y los sistemas ERP, digamos, asumen ya en un más alto nivel lo que vendría a ser también la planificación y la gestión de la producción, pero digamos que aquí no solamente está centrado en lo que vendría a ser la parte de producción, podríamos tener un ERP que comparte la parte de producción, que comparte almacenes, que comparte recursos humanos, que comparte logística, es decir, que comparte la creación de pedidos, las facturaciones. Es un sistema que integra a más alto nivel las operaciones de una planta. Entonces acá, por ejemplo, las funciones que colocamos son finanzas, logística, administrativo, planificación de requerimientos de materiales, etc. Pero necesita información de base, al menos, para poder hacer una adecuada toma de decisiones en un ERP. Entonces, digamos que por ahí, en nuestra línea de automatización industrial está el MES. Ya como nos quedan como 2 o 3 elementos más, lo que es la sombra digital o el digital shadow, básicamente está, no, o digital, claro, está bien, está básicamente centrado en el proceso. Entonces vamos a diferenciar una cosa. El proceso básicamente es el conjunto de etapas o el conjunto de acciones que dentro de una línea de producción eh, conforman ya, son necesarios para elaborar el producto final. Entonces, lo que vendría a ser el proceso, el flujo de material, las rutas de movimientos, etc. dentro de una planta. Y digo simulamos porque básicamente la sombra digital consiste en simular, en crear un modelo, ¿sí? Básicamente modificar, sino que es una asistencia computarizada para poder ensayar estos cambios, ¿sí? O posibles mejoras y analizar cuál es su efecto en nuestra línea. Entonces, básicamente, esto que no es algo que no se hacía antes, sí se hacía a través de otros métodos, es un soporte para poder mejorar los tiempos en los cuales estos análisis o estudios se pueden realizar. Por otra parte, está el gemelo digital o el digital twin. Básicamente, así como la sombra digital, el gemelo digital no se enfoca en el proceso, sino se enfoca en el producto o en el componente físico. Básicamente es, nuevamente, la representación virtual de un componente, el cual, al tenerlo digitalizado o virtualizado, nos va a permitir a nosotros hacer ensayos y hacer, eh, digamos, poder hacer algunos cambios o poder eh, llevarlo a límites que quizás donde al elemento físico lo hiciéramos, podríamos destruirlo. Entonces, básicamente, el gemelo digital ayuda mucho a planificar o a validar el uso de un determinado producto. ¿Sí? Se requiere de mucha capacidad de cómputo en los sistemas que hacen este tipo de operaciones, en los software que hacen este tipo de operaciones. Pero tiene muchas ventajas porque por más que cueste un software de este tipo, no va a compararse con el costo que implica, uno, malograr una máquina que es parte de una producción, otro, retrasar la producción, ¿sí? Y la capacidad de aprendizaje que se puede obtener con un gemelo digital o con una sombra digital. ¿Sí? Entonces, eso digamos que no tiene precio. Gemelo digital para nosotros, orientado al producto, vean, por ejemplo, aquí la posibilidad de alguna manera, customizar productos y poder tener las webs donde podemos entrar y customizar y tener estos elementos para que nosotros podamos seleccionar el que queremos. Otro elemento de la industria 4.0 es la comunicación OPC-UA, ¿sí? Que vendría a ser
una intención, sí, vendría a ser un intento muy importante y no hecho así nomás, ¿sí? De poder unificar una arquitectura de comunicaciones entre los componentes. Vamos a poner un ejemplo. Hay algo llamado comunicación máquina a máquina, que quiere decir, si antes nosotros, yo con la laptop, con el computador, por ejemplo, me comunico, ingreso información, me responde con una fórmula, una suma, me da datos, nos comunicamos. ¿Qué tal si le asignamos una tarea a este computador y automáticamente una vez que termina, se le asigna otra tarea específica a otro computador o a otra máquina? Entonces, esa comunicación que pueda haber quizás no es algo del otro mundo. Ustedes piensan, bueno, esto existe hace mucho tiempo y es así, pero hacerlo de manera unificada, sí, para distintos fabricantes, ese es el objetivo del OPC-UA. Entonces, básicamente es un requisito, sí o sí debe tener todo sistema, toda máquina que está pensada en Industria 4.0 o aplicaciones de este tipo, debe manejar una comunicación estandarizada por OPC-UA, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque le vas a dar la flexibilidad al cliente de que en cualquier momento, si necesita reemplazar un elemento o instalar otra máquina, digamos, adelante, esta otra máquina pueda también comunicarse a través de un único lenguaje. Porque los fabricantes hemos tenido quizás a lo largo del tiempo, eh, hemos tendido a manejar un protocolo cerrado digamos, también ha servido para posicionarse en el mercado, pero estas herramientas, digamos, lo que hacen es quitar flexibilidad o oportunidad a los usuarios. Entonces, lo que se busca aquí es, más que cerrarse uno en los elementos que maneja, permitirle a los usuarios, a los clientes, que tengan esa apertura de flexibilidad, de poder trabajar con distintas marcas, distintas soluciones, lo que sea más eficiente para el proceso, lo que les genere una mejor productividad, un mejor retorno de la inversión. Entonces, OPC-UA o el tema del lenguaje, la comunicación es muy importante. Lo habíamos mencionado hace un momento, la comunicación máquina a máquina es otro de los conceptos, básicamente donde tenemos todo un escenario donde cada componente de alguna manera se comunica o le dice, le comparte información a otra máquina, y esta comunicación permite la interconexión de la manufactura, de la producción, básicamente. No estamos diciendo que aquí ya no entran los humanos. Definitivamente hay data o hay información que tiene que llegar a manos de una persona capacitada, ¿sí? Con las capacidades, digamos, el conocimiento para poder interpretar primero esa data y tomar decisiones en función a eso, ¿sí? Entonces, básicamente tiene esas aristas, lo que es la comunicación máquina a máquina, y tiene que ver mucho con OPC-UA. Otro elemento principal es la colaboración de humano a robot. Creo que ya lo habíamos comentado, pero para recalcar solamente es importante que haya tareas donde nosotros nos apoyemos o nos asistamos de estos tipos de autómatas, justamente para mejorar la calidad de vida que tenemos y para mejorar y hacer más eficientes las tareas que hacemos. Hay tareas que son repetitivas, que requieren a veces de un esfuerzo adicional físico. Entonces, ¿por qué no contar con sistemas que puedan asistir puntualmente en esas tareas, ¿no? Y quizás tiene otras etapas, las tareas donde sí se necesita tomar decisiones, y ahí entra, por ejemplo, la persona. Entonces, ahí está, por ejemplo, mucho tiempo atrás, las partes de ortopedia, por ejemplo, las prótesis en personas. Básicamente es eso llevado a la industria, ¿sí? Donde se asistían las personas de una máquina, de un elemento industrial para poder realizar sus tareas de coger cosas, de caminar, de andar, ¿sí? Entonces, eso es un poco esa operación. No tiene que ser un brazo robot como la imagen, pueden ser distintos elementos, pero básicamente donde haya robotización de un humano trabajando en conjunto para poder realizar una tarea, eso vamos a decir que es como colaboración humano-robot. Códigos QR. Viene
como parte de lo que vendría a ser como un elemento principal, quizás, para poder identificar y dar trazabilidad a veces a los productos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que estamos mostrando, tenemos un código QR de Festo, donde el código QR viene a representar el pedido que tengo, desde dónde ha sido fabricado, qué fecha ha sido producido, y finalmente quizás hasta puede tener información de lo que vendrían a ser sus partes de repuesto. Entonces, a través de la lectura de un código QR pueda tener toda esa información centralizada y de acceso fácil y disponible para la persona que va a manejar. Porque imagínense ver un código y luego tener que, o ver un número de serie y luego tener que ir a una librería, a un archivo y buscar ese número de serie y con ese número de serie buscar y abrir un archivo donde están toda la información del producto, de la compra que se hizo, que también es posible, pero coger el teléfono, escanear y ver la data, podría resultar mucho más costo eficiente en algunos casos. Ahorrarlos tiempo en ciertas tareas, porque hablamos de acá que estamos escaneando un código, pero imagínense hacer esta tarea por muchos productos o muchos componentes. Entonces, se va sumando este tiempo que se consume, por ejemplo. Un ejemplo de códigos QR, nosotros lo utilizamos en nuestros sistemas de entrenamiento para poder dar información rápida de la solución, de dónde está, si vas a programar un PLC, cuáles son las entradas y salidas de ese PLC, cómo está configurado, etc. Entonces, por ejemplo, tiene esas utilidades no solamente en la parte industrial, sino en la parte educativa también. De la misma manera, la identificación por radiofrecuencia o los RFID también no es una tecnología ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5 años atrás, tiene mucho tiempo atrás, pero vamos a decir que integrada a lo que vendría a ser el manejo de data ha sido impactante, digamos, la influencia que ha tenido, a diferencia del código QR, ¿sí? Que se tiene que tener un lector visualmente, tiene que haber una línea de visión entre el código y el lector. Y la radiofrecuencia, como quizás les podrá sonar familiar a todos, o a la mayoría, no necesita una línea visual de comunicación. Por ende, yo puedo escanear muchos códigos RFID en una sola pasada y sin tener que abrir la caja. Vamos a decir que puedo escanear la caja y si cada producto dentro de la caja tiene su propio código RFID, podría obtener la data o la información que tengo. Entonces, importante porque aún más me ahorra tiempo y es aún más posible vincular la información de un producto a un sistema digital. Ya casi vamos terminando. En cuanto al mantenimiento eh, inteligente, Smart Maintenance vendría a ser las operaciones de mantenimiento que hacemos nosotros, pero apoyándonos en todas las tecnologías o en todos los componentes que hace un momento hemos mencionado. ¿Sí? Básicamente tiene las ventajas que ya hemos mencionado, lo que es paradas de planta, reducción de tiempos, visualizar problemas de manera anticipada, organizar el mantenimiento, etc. Asistente de trabajo, hay muchas formas de tener un asistente de trabajo. Una de ellas es la realidad aumentada. Otro asistente de trabajo puede ser los dispositivos móviles, puede ser la robótica móvil, los brazos robots, los lentes como los HoloLens de Google que se tienen para poder visualizar esta experiencia inmersiva de tener una realidad aumentada mucho más cercana a la persona. Todos los dispositivos smart, por ejemplo, los smartwatch, no sé, todos estos elementos que permiten tener a la mano la información son parte de los elementos que asisten al trabajador para poder, digamos, realizar de manera más eficiente su tarea. Sí, por ejemplo, aquí, bueno, por el tema del tiempo quizás no se los mencioné, pero la mitad de la presentación está en español. Ustedes ven aquí término y beneficios, está en español. Y abajo dice Usage y Technology for Implement. Si ustedes utilizan la aplicación de Google Translate, que es una aplicación de Google, no es eso, es una aplicación, tiene la opción de escanear el texto y a través del escáner del texto puedan ustedes visualizar el mismo texto en el idioma de preferencia, español, por ejemplo, u otro idioma. Y eso lo hace en tiempo real, es decir, a la vez que
tiene el texto enfrente, procesa, hace un procesamiento de imágenes, reconoce el texto, selecciona el texto y traduce y superpone luego el texto traducido sobre la imagen que estamos viendo. Entonces, digamos que por ese lado tenemos esas ventajas. Bien, hemos terminado con mencionar la mayoría de componentes o de elementos que son parte de Industria 4.0, que es lo que hemos querido compartir con ustedes hoy. Y vamos a cerrar con un poco el impacto que hemos tenido. Básicamente, no estamos ajenos a la Industria 4.0. En nuestros países se trabaja mucho alrededor de eso. Encontré unas publicaciones ahí donde se menciona de empresarios peruanos que hacen tareas o investigaciones junto a distintas entidades como la Cámara de Comercio, alrededor de la Industria 4.0. La misma universidad encontré una publicación muy interesante donde tiene un programa, me parece, alrededor de Management 4.0. Entonces vean que no solamente es Industry 4.0, vean que acá hay Management 4.0, que quiere decir utilizar ciertas herramientas de 4.0 o tecnológicas de la digitalización para mejorar las tareas de la gestión, ¿sí? Entonces, gerenciar utilizando nuevas herramientas y gerenciar en tiempos de digitalización también. Entonces, cambia el panorama y las habilidades gerenciales también se tienen que actualizar. Entonces, este nuevo panorama nos exige a nosotros nos demanda de adaptarnos y conocer estas tecnologías. En la agricultura, por ejemplo, en la industria agrícola, ¿sí? El hecho de poder, de alguna manera, identificar rápidamente los productos a través de realidad aumentada o de tener estos sistemas de geolocalización para poder, o de monitoreo a través tengo unos colegas en la universidad que trabajan en el CIP, por ejemplo, haciendo proyectos de investigación donde analizan a través de imágenes infrarrojas y demás temas, analizan cuáles son las características de ese cultivo y, por ejemplo, a través de esos análisis determinan si el cultivo necesita más nutrientes o le está faltando agua o el suelo está quedando árido, etc. Entonces, hacen eso que para que la agricultura tecnificada pueda utilizarse de mejor manera, ¿sí? Entonces, uno riegue donde tiene que irrigarse y agregue nutrientes o abonos donde tenga que agregarse. Entonces, imagínense todos los beneficios que puede traer eso. La industria de alimentos, la industria minera, que son fuertes en nuestro mercado y en muchos mercados del mundo, ¿sí? La de alimentos, porque la minera tiene sus lugares, y actualmente lo que son los edificios inteligentes, todo lo que es la gestión de la energía del edificio, el control de accesos del edificio, los sistemas de videovigilancia para seguridad, que esto todo esté integrado con quizás los sistemas de monitoreo, de bombeo para los sistemas de emergencia de apagado de incendios, que las cámaras de la ciudad estén interconectadas para que den alerta a las comisarías apenas suceda algún tema. Entonces, todo esto de aquí tiene que ver con Industria 4.0. Entonces, lo vemos en la parte industrial y lo vemos en la parte de automatización, también en las ciudades. Les dejo y les comparto esta herramienta. Ustedes pueden entrar al Toolbox Industry 4.0 o a este Toolbox. Es un guideline, una guía que nos ha servido a nosotros para poder evaluar situaciones en las cuales se encuentran nuestras propias soluciones. Porque esto de Industria 4.0, como quizás se ve aquí en este Toolbox, tiene una gradiente en la cual puedes estar en cero de Industria 4.0 como puedes estar a full o puedes estar en algún lugar intermedio. El punto es que aprovechemos los recursos que hay, las herramientas, en la medida de nuestras necesidades, ¿sí? Y uno tenga que, porque existe la robótica colaborativa, tenga que comprar un robot necesariamente, porque eso implica una inversión tecnológica, capacitación, y eso se justifica solamente con ciertos niveles de demanda del mercado, entonces, o de producción o de ingresos. Entonces, no necesariamente hay que tener todo, pero sí aprovechar las que conocemos y las que existen para poder, digamos, ir avanzando y haciendo crecer nuestros negocios, ¿sí? En la parte educativa nosotros hacemos lo propio, tenemos estos niveles de entrenamiento, que es algo quizás
con la diapositiva podrán profundizar un poco más, pero básicamente en Festo, como les comentaba al inicio, hacemos tanto la parte industrial y les comento también tenemos un área de entrenamiento con la Universidad Continental, trabajamos muy de la mano también para poder dar soluciones en estos temas. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Creo que les he robado un poquito más de minutos de lo que pensábamos, pero igual quedo atento a cualquier inquietud o consulta que se pueda presentar. Muchísimas gracias. Mm, Muchísimas gracias a usted, ingeniero Luis. A continuación, recibimos preguntas y también los que desean, si pueden seguir enviando sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas. Por motivos de tiempo, trataremos de seleccionar la mayoría, ¿no? Trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas. Y bueno, nada más. A ver, vamos a empezar con algunas preguntas de los participantes. La primera pregunta dice, de Joel Castillo. ¿Cómo podría empezar en proyectos de transformación digital y qué temas básicos necesito para iniciarme en este camino? Uh-huh. Bueno, Joel, gracias por tu pregunta. Básicamente, empezar en proyectos de transformación digital va a depender en qué área deseas, estás mencionando, ¿no? Como verás en el Congreso actual, hay muchas áreas, este es el área de la parte industrial, verás el área de administración, el área de logística y demás, pero te diría que si ya tienes una de esas áreas definidas, eh, pues profundices, por ejemplo, en los temas más básicos, en lo que es tecnología, en lo que es el manejo de herramientas, y sobre todo de herramientas como las que tengan que ver con toma de decisiones en base a datos. Creo que eso es un común todas las presentaciones. Espero no equivocarme, si me equivoco lo iremos definiendo con los colegas, pero todo lo que tenga que ver con digitalización tiene que ver muchas veces con data, información, información, información y tomar decisiones en base a esa información. Presentar la data para poder tomar decisiones de manera gráfica. Ustedes recuerden esta aplicación, pero en tus manos, donde gráficamente a través de colores y de tamaño de burbujas y demás se podía ver dónde está el mayor volumen de infectados, a través de gráficas se podía, digamos, intuitivamente pronosticar cierta tendencia. Entonces, eso, lo que tenga que ver con el manejo de esas herramientas, te invito a que lo puedas evaluar. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. Brian Royer nos pregunta, ¿cuánto podría afectar la tecnología 5G en las industrias? Bueno, sinceramente no soy un entendido completo de lo que es 5G. Les voy a comentar un poco de lo que tengo entendido en todo caso. 5G supone tasas de transferencia de datos más elevadas, es decir, mayores volúmenes de data en tiempo más corto. Es el uso de una banda de transferencia de información pues, que nos permite mayor velocidad. Entonces, bajo esa línea de pensamiento, sigue el camino de Industria 4.0, es decir, sigue el camino de manejar grandes volúmenes como la Big Data y de facilitar las comunicaciones lo más en tiempo real posible. De hecho, ahorita que estamos haciendo la presentación, seguramente estamos experimentando cierta latencia, cierta diferencia, y eso, pues, vamos a decir que es un punto que no nos afecta en la presentación como tal, pero que en la industria sí podría tener un efecto importante. Imaginémonos las operaciones que se hacen a distancia, donde el cirujano en la industria de salud está operando con ayuda a otro lado de un robot y que lo que él esté viendo sea 3 segundos después de lo que está ocurriendo. Podría ser fatal, ¿sí? Y tener esta latencia mucho más cortita, mucho más pequeñita, nos podría dar significativos beneficios. Claro, las regulaciones que hay a las normativas no lo tengo todavía en conocimiento. Sé que hay universidades aquí que han hecho convenios con gigantes de las telecomunicaciones en la línea 5G, pero eh, toca ver cómo se puede manejar esto de mejor manera. Gracias, ingeniero.
Jacqueline Beatriz nos pregunta a comunicación OPC-UA mencionó que es una de las fuentes muy importantes. Ella actualmente en el Perú actualmente contamos con ello y qué empresas lo manejan. ¿Podría mencionar alguna aplicación de traducción de textos en tiempo real? Pregunta Jacqueline. Ah, claro, claro que sí. Bueno, por ejemplo, para comentarte, Jacqueline, OPC-UA, como tú bien mencionas, es una de las herramientas de comunicación que nosotros empleamos eh, para poder comunicar máquina a máquina, para que puedan tener un lenguaje de comunicación que entre empresa o entre fabricante sea indistinto. ¿Sí? Entonces, aquí en el país, yo diría que hay varias empresas que lo van teniendo o que van adquiriendo en todo caso soluciones que incluyen OPC-UA. Y lo digo porque nosotros como Festo lo tenemos. Entonces, y hay varios clientes que tienen ya soluciones Festo con esto integrado. Entonces, poco a poco se está haciendo. Lo que pasa es que todo toma su tiempo ponernos al día con otros mercados donde la parte de industrialización está mucho más avanzada, pero no creas, aquí hay la industria minera, la industria de alimentos y bebidas, de empaques, ha agregado tecnologías modernas comparables a muchas otras industrias a nivel internacional. Entonces, hay ya, a veces uno dice, no, pues que voy a estudiar algo que no voy a ver nunca. No, se tiene esta opción y básicamente yo les invito a que ustedes puedan aprovechar, profundizar sus conocimientos en esto para que puedan incursionar en estas industrias que están necesitando estos profesionales. Y también, ¿por qué no pensar solamente en el mercado nacional? En realidad, eh, yo creo que estamos preparando profesionales para un mercado internacional, globalizado, donde ahora estás aquí en Perú, mañana estás en otro país visitando una planta, haciendo consultoría, asesoría en otro lado, o capacitándote en otro lado, trayendo información aquí, como hay muchos profesionales que también he conocido en la Continental que lo hacen. Entonces, creo que, por ese lado también te invitaría a profundizar en esa tecnología, si es que es de tu interés. Y alguna aplicación de traducción de textos en tiempo real, bueno, lo mencioné, el Google Translate tiene esa bondad, esa capacidad, digamos, de hacer, de poder trabajar ese tema. Yo les voy a mostrar simplemente algo chiquitito en todo caso, para que ustedes puedan ver de qué se trata esto. Voy a compartir el contenido acá. Sí, a ver. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es compartir, estoy compartiendo el teléfono, entonces básicamente para que yo les pueda mostrar esta funcionalidad. Entonces voy a montar aquí eh, el teléfono y estoy viendo la aplicación Google Translate. Y vean que aquí en la aplicación Google Translate está la opción de cámara. Yo lo tengo seleccionado de español e inglés, pero lo haremos al revés, de inglés a español. Y vean que, yo no sé si lo está tomando, pero por ejemplo ahí, en vez de usage, está poniendo uso en líneas de montaje con frecuentes cambios de producto. ¿Sí? Claro que la información primero aparece en inglés y luego el procesamiento de imagen lo que hace es traducir y montar. Entonces, y eso que estoy hablando bueno, estoy colocando aquí un teléfono con una cámara regular, no es una super cámara, pues de una manera, una aplicación gratuita, que es la de Google, no es una aplicación que me cueste, pero debe haber, y hay aplicaciones que trabajan esto de manera con costo y claro, con otras bondades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el tema de traducción. Me parece que es importantísimo también que lo puedan ustedes manejar, operar. Y ya que estoy aquí, pues les mostraré también esta otra aplicación que les comentaba,
hace un momento, el GeoGebra. Ustedes pueden montar, por ejemplo, esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Y básicamente ustedes pueden mover, ampliar, podrían agregar alguna otra ecuación. No tiene que ser la misma que estoy montando aquí, podría ser una ecuación sencilla. ¿No? Y ahí estoy montando el plano X más Y, lo puedo girar. Sí, la realidad aumentada me permite hacer esto, ¿no? Explorar. Para los chicos es mucho más sencillo, los chicos me refiero a en las universidades, no tanto, pero en los colegios o en los primeros cursos de la universidad, aplicaciones de este tipo en mi época, por decirlo de una manera, hubiesen resultado muy útiles para poder aprender los conceptos de Industria 4.0, aprovechar estos recursos para esto, ¿no? Pero bueno, ahora están disponibles, hay que aprovecharlos. Muchas gracias, ingeniero. Una siguiente consulta de Cristian Quispe López dice, ah, muchas gracias por la ponencia. Disculpe, ingeniero, como ya se sabe, el Internet de las cosas está siendo más utilizado en estos tiempos. En el sector industrial, por ejemplo, en automatización industrial, ¿de qué manera sería su aplicación al momento de controlar un PLC, sensores, actuadores, entre otros? Uh-huh. Bueno, gracias Cristian por la pregunta. IoT en todo caso, a ver, básicamente los PLCs o los controladores actualmente o convencionalmente, vamos a decir así, obtienen información, la graban y dentro de su propia memoria la almacenan. Y ahí quedó, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el upgrade o la actualización que se le están haciendo a este tipo de elementos? Se le está agregando algo llamado gateways o compuertas, que son los elementos que permiten que ese PLC, a través de esta compuerta, tenga acceso a Internet. Eso para empezar. Y luego de que tienen acceso a Internet, pues se tienen que crear en la nube eh, lugares o espacios donde esa información vaya a ser almacenada. Y no basta con ser almacenada, sino que también, no sé si habremos escuchado de lo que son los dashboards. Básicamente los dashboards, como el ejemplo que les mencionaba hace un momento de Perú en tus manos, puedes ver gráficas y tendencias y demás. Entonces, esos dashboards, o esa data que recopilamos, mostrarla de una manera que sea entendible, que permita tomar una decisión es lo importante. Porque yo puedo ver datos de un PLC y me dice 1, 2, 3, 4, 5. Y yo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué, no? Entonces, la manera en la que lo presentamos, en la que se organiza la información, es importante, porque se trata de ahorrar tiempo. Entonces, mientras más tiempo le puedas ahorrar, mientras más fácil, más entendible sea esa información, mejor van a ser los beneficios que vamos a obtener o mayores. Y respecto a los sensores y actuadores, hay ese concepto de Smart Sensors y Smart Actuators, donde básicamente, por ejemplo, en Festo teníamos los pistones neumáticos y si queríamos ver cuál era la posición del pistón, había que agregarle un sensor que detecte cuál es la posición del sensor. Y si queríamos ver a qué presión estaba trabajando el aire comprimido en ese pistón, agregábamos un sensor que midiera ese aire. Entonces, los actuadores Smart Smart Actuators, básicamente lo que hacen es tener todos estos componentes integrados y de una vez proporcionarnos toda esta información. Claro que esta integración supone que hay que conocer de los sensores, hay que conocer de las tecnologías de integración que están comprometidas aquí. Y yo te invitaría, en todo caso, Cristian, a que puedas empezar también quizás por nosotros en Festo, puedas ingresar y colocar en www.festo.com, quizás, y ahí navegar un poco de Smart. Tenemos un tanto de información, o en Google vas a ver que vas a encontrar muchísima información también relacionada a eso. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. A ver, una siguiente pregunta. Bonnie nos pregunta, ¿cómo puedo aplicar la industria 4.0 en cargos y envíos? ¿Qué programa de control podría utilizar? Mm, Bonnie,
Bonnie, te agradezco por la pregunta. Bueno, creo que en un momento lo mencionamos, pero así muy por encima. Vale la pregunta para aclararlo. Por ejemplo, el tema de geolocalización te permite, uno, poder quizás ubicar la ubicación de la unidad que está trasladando un determinado producto. Y eso ya lo tenemos, ¿no? Tenemos los servicios que a través del courier podemos decir, bueno, nuestro pedido está en tal punto, o está viajando tal, o está en tal parte de un determinado proceso. Eh, También está la opción de que el pedido tenga, imagínense, la tarjeta QR o la tarjeta RFID, y que una vez que llegue a su destino o a un centro de acopio y luego de despacho, puedan a través de esas tarjetas saber a dónde es su destino final, qué características tiene ese producto, cuál es la fecha límite de entrega del producto, y poder organizar, por ejemplo, las entregas de esa manera, ¿no? De acuerdo a las prioridades y demás, aunque ahora todos tienen prioridad, pero podemos organizarlo de una mejor manera. Pero para este tema, de verdad, Bonnie, te invito a seguir conectada al Congreso, porque hay justo un colega, vi ahí en las invitaciones de las ponencias, que va a hablar de temas de logística, así que estoy seguro que él nos podrá profundizar muchísimo más a detalle en esta rama. Así que te invito a que sigas conectada. Muchas gracias, ingeniero. Una siguiente pregunta de Juan Carlos Bardosa Durán. Tal vez en base a su experiencia también, ingeniero, pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo una empresa que utiliza un ERP o en qué tiempo puede ver los resultados de la inversión, ¿no? Uy, me ponen preguntas un poco complicadas. Juan Carlos, bueno, de verdad que va a depender muchísimo, muchísimo de las características del ERP, de las necesidades, del tamaño de la empresa. Una empresa que está operando de la manera tradicional, vamos a decir así, y que va a incluir esta ventaja, y que ya tiene un mercado ganado y tiene posicionamiento, y lo que va a hacer básicamente va a actualizarse sobre este tema para poder mejorar sus ingresos. Probablemente la inversión la vaya a recuperar en menos tiempo que una que está ingresando en mercado, y más bien esto le va a servir para poder organizar, para poder digitalizar su negocio, ¿no? Entonces, como que ahí es un poquito variado. Imagínate yo que, imaginemos que yo, Luis, tengo mi negocio y mensualmente facturo, no sé, 30.000 soles, 50.000 soles. Un negocio que tengo X. Y tú, Juan Carlos, tienes un negocio que mensualmente facturas medio millón de soles. Otro, el negocio Y. Probablemente tu negocio te permita recuperar mucho más antes tu inversión. Entonces, eso está bajo muchos supuestos, ¿eh? No, en verdad, la respuesta es muy amplia. Pero también tienes que tener en cuenta que el ERP tiene muchos paquetes, es decir, puede haber un ERP, por ejemplo, para educación, un ERP que te permite gestionar aulas de clases, disponibilidad de laboratorios, que te permite gestionar horarios de docentes y de estudiantes, los recursos de la universidad. O puede haber un ERP que solo se enfoca en la logística, o solo en los almacenes, o solo para la facturación. Entonces, es variante, y creo que también sumadas todas las presentaciones que van a ver, van a poder obtener una mejor idea de eso. Disculpa que si no he respondido así completamente, pero es que la respuesta también es bastante más amplia. Requiere un estudio siempre, de todas maneras. Sí, eso es muy cierto, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿en qué rubro es más rentable la obtención de una ayuda robótica? Mm, eh, bueno, a ver, el tema de la ayuda robótica, hay muchas. Recuerden que les mencionamos que las prótesis, por ejemplo, también son una ayuda robótica. Hay proyectos en universidades alrededor del mundo, aquí también en Perú los hay, donde se hace con ayuda de la biónica, ¿sí? Se hacen prótesis robotizadas, ¿no? Y no sabría decir quizás si ese beneficio en verdad es eh, uno de los más altos o más positivos. Habrá que ver también
los niveles, el tipo de ayuda robótica que se va a obtener, ¿no? Por ejemplo, un dron sería una ayuda robótica. ¿Y cuánto cuesta un dron? Bueno, va a depender, pero por ahí digamos que es 1.500, $2.000, un poco más, quizás hacia arriba. No creo que pase de unos 5.000, quizás. Uno no tan básico y tampoco no tan avanzado. Y los utilizan, por ejemplo, para la organización de eventos, para poder televisar eventos, tener vistas increíbles en proyectos de arquitectura, en proyectos de desarrollo y construcción. Entonces, con $3.000, todo el beneficio que puedes obtener para promocionar un proyecto, creo que es una rentabilidad elevadísima, ¿no? Un robot que te va a realizar una tarea repetitiva, un brazo robot en una línea de producción, un robot pues, puede ser una inversión de aprox 10 veces más que un dron. Puede ser $30.000, $50.000, dependiendo del robot, de la carga, el tamaño, de muchas variables más. Entonces, nuevamente creo que son preguntas para poder analizar cada caso. Es bien amplia la pregunta, pero sí vale hacérsela porque hay varias áreas de aplicación de los robots. Entonces, la rentabilidad va a depender de la situación o el caso de estudio actual, la situación actual, y los posibles casos futuros con esa implementación. Entonces, hay que analizar tu costo de inversión con los beneficios que vas a obtener, el mantenimiento que va a requerir el sistema también, y yo creo que con eso uno puede valorar mejor cuál es el escenario de mayor rentabilidad. Muchas gracias, ingeniero. Creo que podemos escoger un par más de preguntas para ir culminando. Más bien quisiera mencionarle a todos los asistentes que recibimos muchas preguntas y si, bueno, hemos tratado de responder la mayoría. Si es que no hemos respondido todavía a su pregunta, a ver si tienen suerte y podemos responderla justo ahora. A ver, Astrubal nos pregunta, ¿es factible aplicar la tecnología 4.0 en pequeñas empresas, MIPES, o sería un gasto muy elevado tal vez para esas empresas? No, claro, claro que sí. Yo creo que les compartí esta parte de la presentación donde hablábamos de las MIPES también. Tengan en cuenta que, a ver, mm, hay varias herramientas de Industria 4.0. Mencionábamos la realidad aumentada, el gemelo digital, es la sombra digital también, la robótica colaborativa, la Big Data, el Cloud Computing, el Data Security, entre otros. Sí, que ya me olvidé también, pero entre otros elementos que son parte de lo que hemos mencionado. Agreguemos a nuestro negocio, por ejemplo, geolocalización. La ventaja de ofrecerle a nuestros clientes que sus pedidos o las entregas de los productos, porque va a depender del negocio, ¿no? Pero agreguémosle eso. No es una inversión muy alta, es decir, pueden empezar incorporando ese tipo de tecnologías, por ejemplo. Agreguémosle no todo negocio tiene, pero agreguémosle una página web donde pueden hacer sus pedidos, a través de la cual pueden contactar a un contact center o pueden chatear con ahora hay, por ejemplo, los robots que también asisten en los chats, los chatbots, ¿sí? Que trabajan detrás de eso con inteligencia artificial y los sistemas más complejos dan miedo porque parece que hay una persona literalmente detrás de ese chat respondiéndote las preguntas. Entonces, la otra vez vi, hay un canal, bueno, en YouTube hay varios, pero hay un canal que yo suelo mirar en YouTube de desarrollo de estos temas de inteligencia artificial, sí, entonces hay unos sistemas que se están desarrollando terriblemente realistas, las experiencias que te ofrecen. Entonces, pero bueno, uno va implementando a cierta medida y en función de los negocios, del negocio que uno va teniendo. Primero, creo yo, es tener internet y servicios que tengan que ver con internet antes de comprar una máquina, etc. Porque por ahí yo creo que es una de las inversiones más básicas que uno puede hacer para poder ingresar en este mundo. Gracias, ingeniero. A ver, vamos culminando con una que otra pregunta. Cristian Quispe López nos dice, la ayuda robótica para más precisión, exactitud, mejor producción,
puede trabajar todo el día, hacer cosas que el hombre no puede hacer, cargar pesos mayores. Bueno, creo que es un aporte también, ¿no? No tanta pregunta, creo, o si podría darle alguna devolución, ingeniero. No, yo creo que Cristian López lo ha dicho, Quispe López lo ha dicho bien, sí. La ayuda robótica hace eso, pero hay que tener en cuenta que es a todo lo que has mencionado, hay que agregarle en todo caso, que es el autómata o el robot trabajando junto o en conjunto con la persona, ¿sí? Porque ya de tiempo atrás hay robots que hagan más peso que las personas, que quizás donde había que ingresar una lámina de fundición, pues para poder hacer un formado de algo, o sea, una tarea donde estaba cerca mucho calor, ya hay un robot que lo estás metiendo y sacando del horno, por decirlo así, tareas que incluían cierto riesgo, eso ya está. Digamos que la novedad de asistencia robótica es que trabaje contigo, ¿sí? Entonces, digamos que eso, solamente para complementar lo que tú muy bien has dicho. Gracias, ingeniero. Y para allá creo que ir culminando, Nieves Paucar Puente nos dice, ¿cuáles son las condiciones iniciales que debería tener una empresa manufacturera para iniciar con la automatización? Y si es que alguna empresa que cuenta con niveles de automatización cero podría ser automatizada, ¿no? Podría iniciarse en ese aspecto. Uh -huh. Sí, 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 sí. Digamos que gracias Nieves Paucar por la consulta. Eh, las condiciones iniciales que debe tener una empresa. Digamos que no habría una restricción de condiciones iniciales. Más que la empresa en sí, quizás una idea para que un aporte de mi parte, para que ustedes vayan construyendo también su propia idea, su propio pensamiento sobre esto, es que en todos los tipos de negocio creo que es posible agregar esta tecnología, agregar este concepto de Industria 4.0 con el objetivo de llegar a más personas, de mejorar la rentabilidad del negocio, de poder hacer de globalizar el negocio. Imagínense, ahora yo puedo ofrecer algo por internet y la otra vez estamos, por ejemplo, nosotros estábamos creando un evento que publicamos por LinkedIn, que es un evento en el cual la Continental también está participando, que es unas competencias en mecatrónica. Y lo publicamos en las redes. Y se inscribieron gente de México, se inscribieron gente de Panamá, y el evento era para nosotros en Perú, Colombia, Chile, Argentina, ¿no? Entonces quiere decir que uno presta un servicio y esto ya está globalizado, o sea, cualquiera tiene el acceso a cierta información, ¿no? Entonces creería que también hay que tener cuidado. Y sobre la pregunta de la parte de si se puede automatizar una empresa con niveles de automatización cero, ¿cierto? Eh, bueno, yo creo que sí, pero quizás lo que sí habría que evaluar con ayuda de tu idea de negocio, por ejemplo, si tú, Nieves, tienes una idea de negocio, podrías consultar o evaluar qué cosa de la automatización me podría ser beneficioso, ¿sí? Para que, digamos, en función a eso se pueda recién hacer una propuesta. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la idea de que yo soy pintor y quizás el valor de mis obras como pintor tiene justamente valor porque yo las hago a pulso, las hago a mano. Quizás si pongo a un robot a pintar, quizás ya no valga lo mismo porque voy a empezar a producir en serie. Entonces es un negocio donde automatizar quizás muy grande, no sería posible, ¿no? O quizás se puede usar otra herramienta, quizás se puede usar la herramienta no sé si han visto los HoloLens nuevamente, estos de realidad virtual, y puedo hacer obras digitales. Quizás utilizo mis habilidades como artista para pintar en un mundo virtual 3D, que es algo que sí existe. Justamente hace también unas semanas vi un producto en esta línea. Entonces, creo que va a depender del negocio y asesorarte bien también con lo que tú sepas con tu negocio y con las personas por ejemplo, en Festo podemos ayudarte también con esas cosas, ¿no? Entre otras compañías que aquí nos acompañan también. Muchas gracias, ingeniero. Ah,
Bueno, acabo de leer una pregunta en el chat que me parece curiosa también. ¿Cómo podría automatizar mi escuela de inglés, no? Creo que para poder culminar, si nos podría dar una idea tal vez, aunque es un poco complicado, creo. O, ¿Cómo sí. podríamos automatizar la escuela de inglés? Bueno, la idea de automatizar, quizás yo puedo tener un concepto de automatización, ¿sí? Muy sesgado, quizás no sesgado, pero muy amarrado a la parte de automatización. Yo me imagino, no sé, habrá que analizar, pero les invito a revisar las herramientas que hemos mostrado también, que en la parte de enseñanza de inglés hay ideas geniales que han salido, esto del Open English, por ejemplo, donde ya no me circunscribo a que físicamente tengan que venir personas a mi escuela y ni siquiera tengo que físicamente armar todo un salón de clases. Virtualmente puedo hacerlo, puedo transmitir conocimiento. Los bots, por ejemplo, que son estos, los chatbots, es un uso, una aplicación del tema de inteligencia artificial, pero imagínense un docente virtual, o una clase virtual, que tenga un asistente que permita responder preguntas o consultas de los estudiantes casi como si fuese un docente que te está apoyando en ese momento, ¿no? Después de que ves tu video clase, tu video sesión, vas con el docente y estás haciendo las asignaturas y te está apoyando. Entonces, digamos que hay muchas cosas, se me ocurrió esta ahorita nomás, pero sí tocaría investigar un poquito más a profundidad, porque son preguntas que son muy interesantes, señores, de verdad les agradezco por las preguntas, y yo creo que merecen más tiempo también para poder ser respondidas de manera completa, ¿no? Espero que con lo que hemos podido comentar, eh, Fernando también con lo que has podido seleccionar las preguntas, espero que de alguna manera hayamos podido satisfacer a los asistentes, que a ellos nos debemos justo ahora, ¿no? Sí, ingeniero, yo creo que sí hemos respondido a la mayoría de dudas que tenían todos los asistentes. A todos los que todavía están y no han rellenado el link de inscripción, ahorita se los voy a compartir. Pero primero agradecerle al ingeniero Luis Ruiz Navarro a nombre de la Universidad Continental y del capítulo 692 ah, de Ingeniería Industrial. Extendemos nuestro agradecimiento por su brillante ponencia el día de hoy. Muchas gracias por su valiosa contribución. Si tuviera algunas últimas palabras, tal vez, que quiera decirle a los chicos y a todos los presentes. Bueno, Fernando, pues a nombre personal, a título personal y a nombre de Festo, agradecerte nuevamente por tu acompañamiento en este espacio de tiempo, por permitirnos, agradecerle a la universidad por permitirnos llegar a través de este evento organizado por el capítulo de ingeniería, el CONEI de la Universidad Continental, permitirnos llegar a este primer congreso de manera virtual. Eh, Les estamos inmensamente, de verdad, agradecidos, no hay otra palabra para mí, al menos, de poder expresarles el sentir que de alguna manera podemos aportar con las ideas, con los pensamientos, con los planes o proyectos que tienen cada uno de las personas que ha venido aquí, porque estoy seguro que si están aquí es porque eh, estas 413 personas o más que están conectadas en este momento tienen intereses en común, hagan networking, los invito a que visiten las redes, los invito a que nos busquen también en LinkedIn, en Facebook, a Festo, me pueden ubicar a mí también. Con gusto les puedo compartir la presentación, aunque creo que se las van a compartir los organizadores del evento. Y nada, pues de mi parte, nuevamente el desearles que estén bien, que las cosas que están pasando ahora en nuestro país, entre otras cosas, el tema de salud, yo creo que pronto lo iremos superando y a cuidarse y a mantenerse a salvo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, sin nada más que decir, los esperamos en nuestra siguiente ponencia, que es simulación en healthcare, la cual empezará a las 2 p.m. hora peruana, así que todos están invitados. Recuerden una vez más que la obtención del certificado es con un 80% de asistencia, un total de 16 asistencias por lo mínimo de las 21 ponencias que están desde el día de hoy hasta el día sábado.
Y muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias al ingeniero Luis por su participación también y que tengan buena tarde, ¿no? En la Universidad Continental estamos comprometidos con la educación superior en el Perú. De acuerdo al reciente ranking publicado por la revista América Economía, nos ubicamos entre las 7 mejores universidades privadas del país. Además, somos la universidad más joven entre las que ocupan las 10 primeras posiciones del ranking y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo. Obtuvimos el 100% del puntaje en las categorías Acreditación e Inclusión. La calidad de nuestros programas académicos es reconocida en el Perú y el extranjero. Así lo demuestran las últimas acreditaciones obtenidas. Estos resultados evidencian nuestro compromiso en la formación de profesionales preparados para enfrentar los desafíos de su entorno y del mundo. Lo único constante en la vida es el cambio. Es la oportunidad para crecer, adaptarse, aprender sobre nosotros y descubrir nuestro lugar en el mundo. Un lugar que estimula nuestros sentidos y nos permite desarrollar habilidades para generar impacto positivo en nuestra ciudad, país y el mundo. ¿Te parece imposible? Imposible era que una universidad que nació fuera de Lima tenga hoy 5 campus en diferentes ciudades. Imposible era estar en el ranking de las 10 mejores universidades privadas del Perú. Lo imposible lo empezamos hace más de 20 años. Es momento de crear, hacer, emprender, de superar nuestros límites, de demostrar quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Universidad Continental, 21 años creando impacto positivo. Hoy, todos los jóvenes y adultos convivimos con la tecnología. Ella es parte de nuestras vidas. La educación de hoy debe adaptarse y transformarse a nuestras necesidades. Necesitamos un modelo educativo que no nos detenga, una educación que se mueva al ritmo de cada uno, una educación en movimiento. Un modelo educativo que te permita realizar estudios de acuerdo a tu estilo de vida. Una educación basada en competencias, que potencie tu capacidad de innovación. Un modelo que active un nuevo propósito en la educación superior en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Nos adaptamos a ti, a la etapa de tu vida, a tus horarios, para que estés donde estés, puedas desarrollar tu potencial. Ha llegado tu momento. Un modelo personalizado, flexible y digital. Nuestro modelo fomenta que los estudiantes pasen del conocimiento a la acción. Tú eliges tu camino. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos.
no debe dar miedo. Cambiar te impulsa a no estar quieto. Cambiar te da fuerza para adaptarte y entender que el mundo avanza y tú con él. Cambiar nos da fuerza para empoderarnos y evolucionar. Esta misma fuerza renueva nuestras ganas de enseñar, aprender e interactuar. Porque el futuro del Perú inicia cuando estás conectado con tu fuerza para cambiar la realidad. Nosotros te ayudamos a lograrlo con la misma exigencia y valores que ya conoces. Somos una universidad que combina excelencia en educación presencial y digital. Por eso, abrimos nuevas sedes. En la casa de Silvia, en la sala de Gustavo, en la oficina de Freddy. Si eres parte de la fuerza del cambio, te esperamos donde estés. Universidad Continental, la fuerza del cambio está en ti. En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental, lo mejor de los dos mundos. Cuando llega un paciente a un hospital, ¿cuánto tiempo se demora en sacar una cita? ¿Cuánto tiempo se demora en ir y recabar la tarjeta para la citación? ¿Cuánto tiempo le demora ir y hacer la programación? Y después de todo, ¿cuánto tiempo pasa con el médico? En Lima he visto experiencias. Una parturienta va a un hospital del Estado, va a las 7 de la mañana y sale a las 12 del día. ¿Para qué? Para que de las 5 horas que ha estado solamente son 20 minutos con el médico. ¿Qué pasó con el resto del tiempo? Esperas, dilaciones, transferencias, movimientos y todas las ineficiencias de los procesos de salud se reflejan en el paciente. POMS, que es una organización internacional, el Production and Organization Manufacturing System, que es una institución norteamericana que abarca los más connotados ingenieros industriales del planeta, ha determinado que el Lean Healthcare es una área de especialización de la ingeniería industrial. El Lean Healthcare lo que busca es crear un flujo sincronizado, flexible y sostenido de los pacientes en los servicios de salud. Se está mirando como una nueva tecnología cuando realmente no lo es, porque lo único que se está haciendo es trasladar los principios de la manufactura a los servicios de salud. ¿Qué es lo que busca Lean Healthcare? Servir al paciente en el momento que él lo desea, con el tratamiento necesario y en el momento adecuado. Nosotros debemos dejar de mirar a los servicios de salud como algo muy particular. Si nosotros empezamos a analizar los procesos de salud como un proceso de los muchos que hay dentro de la economía, de la industria, vamos a descubrir que son procesos exactamente iguales. La única diferencia es que están atendiendo a personas que tienen una dolencia, con mayor razón para tener mucha más sensibilidad. Bajo esa razón, cualquier ingeniero industrial que domine correctamente las técnicas Lean podría, obviamente, con la adecuación y las restricciones propias de la actividad de salud, podría implementarlo en cualquier clínica.